Seguimos en paneo semanal aquí por Sol 106.5 FM y también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestro canal de Sol 106.5 FM. Sí, bueno, Eliseo, hay un tema interesante que hemos estado dándole seguimiento, que es la implementación de la tecnología 5G en el país. Ya el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones inició el proceso de concesión o licitación de las concesiones de las frecuencias que servirán para implementar esta tecnología. Nosotros habíamos estado hablando de que para implementar la tecnología de 5G hacía falta liberar unas frecuencias. Parte del espectro, que hay un programa nacional de asignación de frecuencias, el PNAF. Pero antes de que para que la gente dimensione esto un poco, hay que decirle a la gente lo que es el espectro. Claro. Decirle que es un bien escaso, es un espacio. Sí. Un espacio que está en el aire, vamos a decir. Sí. Por donde viajan las diferentes ondas de comunicaciones. Claro. Que produce frecuencia. Las frecuencias son como los carriles, vamos a decir. Los carriles, es un espectro, los espectros de frecuencia. El espectro. Bandas. De las frecuencias radiofónicas o las frecuencias electromagnéticas, para ser mucho más amplio. Hay un rango que son las que se utilizan para la comunicación, radiales, televisivas, del tipo móviles también. Todas las comunicaciones viajan utilizando unos rangos de frecuencias. Esos rangos de frecuencias son propiedad del Estado y el Estado las concede, le da una concesión al uso de estas frecuencias. Usted quiere establecer una compañía de transmisión de televisión, pues usted tiene que tener un permiso, una concesión para utilizar la frecuencia o el rango de frecuencias que usted va a necesitar para esa labor. Y en el país, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones es el que rige estas concesiones. El espectro radioeléctrico es considerado como parte de los recursos naturales. Correcto. En nuestra Constitución, artículo 14. Inviolable, no pueden pertenecer a más nadie que no sea el Estado Dominicano, y el Estado Dominicano percibe por el uso de estas frecuencias importantes dividendos. Exactamente. Ahí, entonces, por eso es que Indotel... Por eso es que Indotel ahora, ante la necesidad de implementar una nueva tecnología, como es la tecnología 5G, que es la quinta generación, no de Internet como he oído, la quinta generación de telefonía, el uso de la telefonía, porque ha habido la primera generación, la segunda generación que ha sido mucho más eficiente, la tercera generación, la 3G, luego la cuarta generación, 4G, que es la que nosotros hemos estado utilizando con los teléfonos inteligentes, con la data que recibimos en los teléfonos inteligentes, es la tecnología 4G. Bueno, pues ahora hay la 5G, que se espera que revolucione completamente el mundo porque adquiere velocidades y eficiencias nunca antes tenidas en teléfonos móviles. Y porque también saca un poco lo que es la conectividad de lo que son los teléfonos y los equipos que nosotros conocemos, y la transfiere a otros. Correcto. Lo que hace es que en lugar de basar la comunicación en telefonía, básicamente, ahora todo se va a basar en la data. Y el hecho de que se haya desarrollado esta tecnología con una cobertura, con una rapidez, con una eficiencia mucho mayor, hace que todos queramos tener esa tecnología en el país. Bueno, pues lo que pasa es que como esa tecnología utiliza unos rangos de frecuencia, y esas frecuencias en muchos países está ocupada por tecnologías anteriores o por concesionarios para
televisión, radio, etcétera, en muchos países han antepuesto primero el desarrollo de la tecnología de televisión digital, que lo que hace es que reduce los anchos de banda que necesita, los rangos que necesita para la transmisión de la televisión digital, liberando frecuencias y rangos de frecuencia que pueden después ser utilizadas para estas nuevas tecnologías como la 5G. En el país, a pesar de que tenemos todo nuestro espectro, o casi todo nuestro espectro concesionado, se ha encontrado unos rangos de frecuencias en la que Indotel puede iniciar el proceso sin hacer todavía el paso a la televisión digital. Entonces, estos rangos de frecuencia que se han identificado en el rango de los 700 MHz, específicamente de 698 MHz a los 806 MHz, como primer grupo, como primer bloque, correcto, y el bloque de los 3.300 a los 3.460 MHz normalmente se concesionan en bloques de 10 MHz, porque tú en los 10 MHz puedes articular los bloques de subida y bajada, de uplink y downlink para las comunicaciones. Tú utilizas un rango, un rango de frecuencias para articular tu comunicación. Incluso los teléfonos móviles que tenemos están diseñados para utilizar las frecuencias de los operadores móviles que los operadores móviles utilizan. Es decir, los teléfonos ya están, los que están preparados para 4G, por ejemplo, utilizan un rango de frecuencia que los operadores móviles le dicen al celular, yo me voy a mover en este rango de frecuencia y otro. Por eso hay teléfonos que pueden ser utilizados en un país y no en otro, porque algunos teléfonos solo pueden operar en un rango de frecuencia específico. Ya últimamente, ya el rango de frecuencias en la que puede operar un teléfono es mucho más amplia, y cada vez más los teléfonos inteligentes pueden operar en diferentes bloques de frecuencias de manera automática. Entonces, Indotel ha iniciado un proceso para la concesión de estos dos grandes bloques para desarrollar la tecnología de 5G. Para que ustedes tengan una idea de cuánto dinero estamos hablando, son $190,000 por cada megahertz, por cada año de uso de ese primer bloque. $190,000. Entonces, ¿cuántos megahertz son en cada? Bueno, en el primer bloque hay 90 megahertz. Estamos hablando de... Y en el de 3.300 tenemos 160 megahertz disponibles para esa concesión. Quiere decir que un operador debe pagar con esos dos, calculándolo, todos los operadores que van a participar porque quieren eso, alrededor de $409 millones por año. Por año. Entonces, el asunto es que los operadores van a participar y van a ofrecer, porque esto es un precio de referencia, sí, de inicio. Es un bit. Es un bit. Entonces, estos bloques tan deseados se van a distribuir entre los participantes con características muy específicas. Ustedes saben que los bloques más pequeños tienen una capacidad diferente. Mientras más pequeño es, más lejos llega, pero más potencia se necesita. Y pasa lo contrario con los más altos. Los bloques más altos, entonces, necesitan menos potencia, pero la capacidad de llegar con mayor cobertura es menor. Entonces, hay unas características que el gobierno muy bien en los términos que ha publicado, ha distribuido y ha dicho, nosotros queremos que estos bloques se utilicen en estas zonas y estos otros bloques en estas otras zonas. De manera que los que participen
pueden y tienen el compromiso de lograr una cobertura en el tiempo en que tengan estas frecuencias concedidas o concesionadas. Hay unos elementos que es lo que yo quiero resaltar, y es que en el pasado el asunto de las concesiones de frecuencia no ha estado del todo transparente. Hay concesionarios que tienen mucho tiempo utilizando frecuencias que no han cumplido con los requisitos legales con el gobierno, pero parece ser que estos temas son vedados, son escabrosos. Usted no oye a nadie hablando en los medios sobre esos concesionarios de frecuencia que están usufructuando un recurso del Estado sin haber cumplido con las... Eso es para que la gente lo entienda. Una persona X que tiene una mina que no, sin concesión minera. Está sacando de ahí porque una mina de oro, por ejemplo. Una mina de oro, pero que si la ley te obliga a tú tener una concesión del Estado, por el cual tú pagas tanto dinero, debes pagar tanto dinero. Sin concesión minera. Sin concesión minera. Él se metió ahí, bueno, él tiene mucho tiempo ahí. Pero la mina está sacando minerales, está produciendo. Está operando. Y muy buenos dividendos. Y en ese caso que se está hablando, facturándole al Estado por otro lado. Entonces, ese es el tema. Al mismo Estado, al que llamamos a la ciudadanía, a los medios, a todo el mundo, a estar vigilantes de este proceso para que el Estado, que ya vemos, ya Indotel tiene unos niveles de transparencia muy altos, ya están cada vez mejor. Por ejemplo, ya el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, que era un mito, conseguir eso era difícil, pero ya lo tenemos en las páginas oficiales del Indotel. Están todos esos documentos de quién tiene qué, quién tiene asignado qué. Y entonces, a pesar de que tiene esa transparencia, nosotros ya hacemos un llamado a los medios, a los periodistas, a todo el mundo, a que sea vigilante de este proceso para ver cómo va a terminar esto, de manera que el Estado obtenga los beneficios que debe obtener por ese usufructo de ese recurso tan preciado que es el recurso radioeléctrico, el espectro, es un uso. Y no solamente que obtenga los dividendos, en la forma en que está designado tener, porque en esos documentos y en otros procesos se ha dicho que el concesionario debe pagar en efectivo, en sólido, el uso de esas frecuencias. Y muchas veces se ha visto que esos concesionarios lo que hacen es que tratan de compensar con publicidad, con intercambio, y tratan de pagarle al Estado con deuda. ¿Entiendes? Entonces, yo la verdad que yo no sé, pero yo lo que vi es que hay algunos de esos que están ahí, que tienen, que no está muy claro su estatus. Su estatus bajo el cual están utilizando las frecuencias que están usufructuando. Así es. Y yo lo veo que figuran como adjudicatarios con cientos de millones de pesos. Correcto. Del mismo Estado correcto. En el programa de la clase a distancia. Claro, porque la van a, claro, porque es lo obvio, millones de pesos. Es obvio, pero lo que se ha usado en el pasado es que se valen de los subterfugios legales para accidentar los procesos. Incidentarlos. Y extenderlos, y como hay un régimen de derechos, se mantienen. Pero a propósito de este proceso de licitación, del usufructo del
espectro radioeléctrico, debe ser una ocasión para regularizar todo esto. Claro, hay que aprovechar. Hay que aprovechar esto para que se regularice y que el Estado obtenga los beneficios que están supuestos a obtener, porque esto crea un clima de indefinición que hace que los demás, que a lo mejor han pagado y que han cumplido con sus obligaciones, entonces digan, no, yo no lo hago. Eso es como porque el otro tampoco lo ha hecho. Eso es como el que va y se mata en una fila para sacar el marbete. Entonces, el día que él termina, entonces dan una prórroga. Sí, de 2 meses. No, es un mal precedente. Es un mal precedente. Y lo que nosotros estamos llamando es a ser vigilantes a este proceso para que no ocurra lo que ha ocurrido en el pasado. En cuanto a los dividendos y a los recursos que el Estado debe recibir por este usufructo. Pero también la otra parte, que en esto casi todos los concesionarios han fallado, que es que se han comprometido a obtener, a dar cobertura social, a cumplir con unos compromisos sociales que el gobierno le ha impuesto y que no han cumplido como parte de su contrato de concesión. El contrato de concesión del usufructo de ese espectro les obliga a atender comunidades alejadas, deprimidas del país. Sí, porque lo que hay que garantizar es el acceso y la Claro, conectividad. porque no solamente es dinero que tú vas a captar, millones y millones de dólares, es que tú también tienes que en ese proceso favorecer a esas comunidades deprimidas y alejadas de una inclusión. Entonces, el problema es que mediante estos contratos se han establecido, adrede o no, se han establecido cláusulas que son incumplibles, que no pueden ser vigiladas, que no pueden ser auditadas. Te dice, yo te obligo a que tú mantengas la población conectada, pero ¿cómo tú auditas que eso ocurrió o no? Eso es porque en la conformación, en la redacción de ese contrato, se quedan huecos que son aprovechadas por los concesionarios. Ahora, ¿por qué se crean esos huecos? No sabemos. Porque un abogado cualquiera dice, no, espérese. Un técnico puede decir, no ponga que la mayoría de la población, ponga que tantos habitantes y que sea referente al último censo. Y que o sea, cosas específicas que se deben poner. Criterios que sean fácilmente medibles. Fácilmente medibles. Porque si tú no lo puedes medir, no puedes auditarlo, no puedes saber cuándo se cumplió o cuándo no se cumplió. Lo otro es que en esa redacción, que debe ser medible, se pongan las sanciones de qué pasa si a los 3 o 4 años tú no has cumplido con esa obligación. ¿Cuánto significa en metálico? Eso es lo que estamos pidiendo, que se aproveche este proceso para que esas redacciones sean específicas, medibles y obviamente realizables, y que si no se cumplen, pues que haya sanciones en metálico claramente establecidas que no den lugar a incidentes legales que puedan prolongar el uso y que puedan prolongar el uso de facto de ese espectro radioeléctrico. Eso es lo que esperamos. Y Luis, ¿y cuándo tú crees que la gente, porque mucha gente entendía que ya iba a estar viendo el letrerito, el 5G? Sí. Bueno, primero lo que tenemos que tener es la infraestructura, ¿verdad? Sí, y después que tú tengas esa infraestructura, que un día se va a despertar, entonces, lo va a ver. Algunos celulares ¿A qué nuevos, distancia estamos de eso? Bueno, si el proceso está llamado a terminar en septiembre, se supone que antes de septiembre nadie tiene la licencia para operar eso. Yo espero que a mediados del año que viene o principios del año que viene, porque ya las compañías pueden prepararse tomando en cuenta y cambiar solo el espectro que lograron y pueden comenzar a operar. Ahora viene la otra parte, que yo no sé si las compañías se están preparando ya, que es la implementación de la infraestructura
física, las antenas, el deployment de las antenas para esta tecnología son diferentes, no son las mismas. La tecnología con la que se hace una transmisión de 4G no es la misma que tú necesitas para una 5G. Son antenas pequeñas que en un rango donde hoy en día hay una antena de 4G que le da a todo un sector de la capital, pues tú necesitarías aproximadamente 40 o 50 o 100 antenas, claro, para poder lograr eso. Pero yo supongo que el despliegue de eso es rápido. Bastante rápido, porque son antenas pequeñas que se colocan, y ahí viene la otra parte de ese dividendo, que es las ciudades están ganando dinero por la implementación, donde antes tú tenías que pagar por una sola antena en un edificio, pues ahora tú vas a tener que pagar por 100 antenas pequeñas, aunque es mucho más fácil de hacer ese... Y yo supongo que más barato también. Es mucho más barato el deployment, lo que pasa es que es mucho. Entonces, queda todo eso por lograr primero, antes que. En muchas ciudades de Estados Unidos ya han comenzado esa implementación, sobre todo en ciudades con poblaciones pequeñas. No han comenzado en las grandes ciudades porque no es eficiente. Para tú darle servicio de calidad a una gran urbe, tú necesitas muchas antenas. Y entonces, obviamente, que ese no es el mejor escenario para implementar un sistema como este, que necesita antenas. Si tú comienzas y falla, ya comienza el descrédito, sí. Y el problema que tenemos aquí también, que otro de los temas que no se aborda, que es el tema de la calidad del servicio. Cuando usted va pasando por un sitio y se le cae la llamada, aquí no hay capacidad técnica de ningún regulador para analizarte ese nivel de calidad, que es otra de las tareas pendientes que tiene el Estado, de poder hacer que el regulador tenga la capacitar al regulador con las herramientas adecuadas para poder regular y auditar a los concesionarios. Y también un tema de la herramienta legal, o sea, la ley, claro. la ley de comunicaciones. El problema de la ley nuestra es que, a mi punto de ver, es que favorece grandemente el desarrollo y el crecimiento de estas empresas de telecomunicaciones, como es de esperar, pero también deja espacios legales vacíos para poder exigirle a esas mismas empresas. Pero es que es una ley que está hecha para una realidad totalmente distinta en el mercado de telecomunicaciones. Correcto. O sea, nada de lo que nosotros estamos viendo como telecomunicaciones, excepto los medios tradicionales, radio, televisión, existía en esa época. Sí. O sea, el Internet estaba apenas entrando, ¿no?, al país. Y jamás se pensó que eso se iba a masificar de esa forma. Así es. Y que iba a evolucionar de las maneras en que lo ha hecho. Y que sobre todo tiene las perspectivas futuras que hoy vemos y las aplicaciones, ¿no? O sea, nadie planificó eso ni previó eso. Pero entonces el esa Estado... ley está escrita con una lógica, como se escribían antes las leyes, tratando de regular absolutamente todo y cualquier situación posible que se pudiera dar en torno a una situación. Y eso no es... Ya las leyes lo que tienen es que tener las definiciones y las rutas, y el éxito está en la adaptabilidad. Sí, que se puedan hacer dinámicas al acontecimiento. Pero también tengo que decir, Eliseo, que en las veces que nos ha tocado revisar esa regulación, muchas veces nos encontramos con esa regulación es muy permisiva y muy a favor de el concesionario y el que da el servicio. Pero eso era muy importante antes, cuando nosotros queríamos que se hicieran las inversiones, pero que debe ser diferente. Ya debe haber un equilibrio entre el usuario y la demanda, y lo que el usuario demanda y lo que el usuario percibe. Los usuarios eran tres gatos en ese momento. Correcto. Ahora no. Ahora debe enfocarse, y que la regulación se enfoque a defender los derechos del abonado, y que tengamos un equilibrio tal de que no sean muy perjudiciales para el concesionario,
pero que tampoco le quite derechos o le disminuya los derechos al usuario. No, y la realidad es que ya el sector comunicación es un sector que tiene un peso específico importante. Claro. En la economía ya hay una robustez, una fortaleza que permite que pueda ya asumir unas cargas regulatorias, me refiero, que implica una mayor fiscalización en la calidad y en la relación con los usuarios. Ese es otro tema. Y en el compromiso social. Sí. O sea, ya no todo. Ok, perfecto. Ya yo le di a ustedes más de 20 años de rienda suelta. Ahora vamos entonces a ver cómo esto se hace, esta relación se hace menos desigual. Vamos a propender un poco a proteger al usuario, ¿no? Así es. Dotando de herramientas al regulador. Que esa es la única forma que eso se hace. Capacitación y herramientas al regulador, y no solamente herramientas tecnológicas, herramientas legales. Porque sí, el regulador cuando quiere hacer el trabajo se ve impedido porque hay un término. Bueno, pero que empezando porque eso es una ley que regula, es una ley preconstitucional que regula un bien cuya protección fue constitucionalizada después de la ley. Ahí tú tienes el primer problema. O sea, tú tienes una ley de 1998 y una constitución de 2010 que es la que otorga la protección constitucional al espectro radioeléctrico al clasificarlo dentro de los recursos naturales no renovables. Entonces ahí tú tienes, ya eso cambia la filosofía con la cual debe redactarse la legislación. Cambia totalmente. Tú tampoco tenías en ese momento derecho de protección al consumidor constitucionalizado como están ahora. Tú eso no lo tenías. Entonces, ahora esa ley, solamente atendiendo, y muchísimas otras cosas que podemos encontrar en el camino, solamente atendiendo a esas dos realidades que hay, implican revisitar esa regulación y reformularla orientada a esa filosofía constitucional y la nueva realidad institucional a nivel, tanto a nivel local como internacional. La Unión Internacional de Telecomunicaciones no era la misma sí. que hoy en día. Y hay que decir que ha estado muy ligada a este proceso, está muy ligada al proceso de adopción de nuevas tecnologías en todos estos países. La ITU ha estado de cerca proporcionando el apoyo técnico para que este tipo de licitaciones y procesos se puedan realizar con eficiencia. Ahora, estos contratos, y ya terminando, deben ser motivo o ocasión de que todos esos huecos sean parchados, sean tapados, todos estos huecos que existen en la regulación, que a lo mejor, tú lo sabes más que yo como abogado, pudieran ser compromisarios, ambas partes compromisarios de que eso redunde en beneficio de los usuarios y en garantía para los usuarios. Yo me hubiese concentrado primero en organizar el sector a nivel regulatorio con una nueva ley. Sí. Y emitir un conjunto de reglamentos y después abocarme a ese proceso. Bueno, en el mejor de los casos, Eliseo, porque el asunto es que se nos está viniendo abajo ya el tiempo, también. Ya estamos tarde para la adopción. Ya la televisión digital quedó atrás, o sea, ese proceso que debió, yo opino personalmente que ya eso no tiene sentido. No tiene, exacto. No tiene sentido. La suerte que se encontró, esos rangos de frecuencia que antes eran del canal 49 al 69 de UHF, y ahí encontraron un hueco para poder poner el primer rango de frecuencia, y después en la super alta frecuencia de los 3.300. O sea, gracias a Dios pudieron encontrar esto para desarrollar esta tecnología. Pero tenemos tiempo por delante para recoger todos esos entuertos. Tiempo es lo que hemos tenido, más de 20 años con la ley. O sea, que yo creo que aquí el tiempo no es un factor en este país para las cosas importantes. Así que yo creo que nos toca una pausa ahora, ¿verdad, Humberto? Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no me cambien.
Paneo, paneo.